vas a hacer un video de The Last of Us? ¿Hasta cuándo vas a seguir robando con eso? Es lo que a la gente le gusta, amor. ¿Qué querés que haga? No se me ocurre ni idea. The Last of Us nos trajo uno de los personajes más controversiales de los videojuegos, amado y cuestionado por miles, cuyas acciones fueron debatidas, criticadas, justificadas, pero jamás pasaron desapercibidas. Un personaje al que la vida le arrebató todo aquello que amaba, volviéndolo duro, descorazonado, un personaje resentido, difícil de tratar y con el que es mejor no meterse demasiado. Pero a fin de cuentas, un personaje que debajo de esa corteza rígida mostró un corazón a veces benevolente, que era capaz todavía de sentir algo por otro ser humano. ¡Exacto! Estoy hablando de Abby. En mis videos anteriores sobre The Last of Us se levantó mucha polémica por el personaje de Abby. Yo entré tarde a la saga, así que me perdí un poco toda esa primera parte post estreno del segundo juego, donde de lo único que se hablaba básicamente eran mierda sobre Abby. Lo curioso es que eso todavía sigue ocurriendo. Entonces, en este video quiero hablar de la todavía relevante polémica que gira en torno al desmedido odio que se le tiene a Abby y al amor incuestionable que le tenemos a Joel. Cuando en esencia, y eso es lo que voy a tratar de argumentar en este video, ambos personajes son muy similares y como desde mi punto de vista, a grandes rasgos, cada uno recibe lo que merece. Sí, incluso esa muerte que tanto nos duele y que no importa quién se la haya proporcionado, porque podría haber sido cualquiera de los familiares de los miles de inocentes que Joel mató. Pero no nos adelantemos. Además, este no es un video para criticar a Joel. Como dije, la idea es entender por qué estos personajes son muy similares y por qué no tiene sentido, racionalmente hablando, amar a uno y odiar a otro. Asumo que quien ve esto conoce de punta a punta la historia, así que voy a ir directo al grano. Los crímenes de Joel en la primera parte, matar a todo el mundo y escapar con Ellie, son los disparadores de la segunda parte y las dos principales afectadas de la historia serán Ellie y Abby. Estos actos de Joel son el detonante del deterioro de la relación con Ellie y de su propia muerte, y también de que la propia Ellie sea incapaz de perdonarse a sí misma cuando se lo arrebata. En la segunda parte conocemos a Abby, quien resulta ser la hija del cirujano que Joel mató. Y miembro del grupo al que también desvivió. Abby se prepara durante años para vengarse de Joel y finalmente cuando lo consigue lo hace de una forma brutal y bastante sádica, reventando a Joel a palazos de golf. Joel masacró un hospital entero, destrozando por completo la vida de Abby, y al hacer esto es posible que también haya condenado a toda la humanidad, ya que Ellie es la única persona inmune que alguien ha visto, de la que se ha oído hablar, y el padre de Abby era la única persona viva que sepamos que potencialmente podría haber obtenido una cura de ella. Así que sí, esto por sí solo ciertamente se siente como una razón suficiente para querer cazar a Joel. Por otro lado, no sabemos qué tan posible era hacer una cura y convengamos que las luciérnagas no fueron muy amigables para explicarle las cosas a Joel. Sumado a esto, la forma en que Abby se venga de él es bastante cruel y cruda y muestra el lado oscuro y malvado de quien, al menos al principio, entendemos como el villano. Además, hace esto frente a los ojos de Ellie, lo cual le da una buena razón a ella para vengarse después. Pero esa historia ya la conocemos. Bien, pero ¿qué es lo que quiero que entendamos acá? Las grandes similitudes que hay entre estos dos personajes. Tanto Joel como Abby perdieron a alguien valioso para ellos por circunstancias que estaban fuera de su control. Sarah, la hija de Joel, y Jerry, el papá de Abby. Ambos llevaron una vida odiosa después, Abby con una mentalidad más basada en la venganza, mientras que Joel simplemente dejó de tener en cuenta la vida de otras personas, debido a que las personas en general se llevaron a su hija. Ambos son individuos duros y toscos que son capaces de ejercer una gran cantidad de violencia. Sin embargo, ambos se vuelven moralmente arraigados y vulnerables después de encontrar a alguien por quien estarían dispuestos a morir. Lev, el serafita que Abby protege y rescata, y Ellie, la niña que Joel acogió como su hija. Si Joel hubiera estado en el mismo lugar que Abby y alguien asesinara a Ellie clavándole un bisturí en el cuello, él habría hecho exactamente lo mismo. Joel y Abby no son unos santos, son sobrevivientes, pero este juego y este video no se trata de quién tiene razón y quién no, o quién es más malo que quién, sino más bien entender que en el universo que se nos presenta en The Last of Us no existe realmente un bueno y un malo entre estas dos partes opuestas, sino cada parte y su perspectiva. Ambas son personas que hicieron cosas terribles y que aún así pudieron reencontrar la humanidad a través de la esperanza de alguien más.
Lo que quiero decir en esencia es que Abby y Joel son lo mismo, en tanto son personas rudas y sin remordimiento que protegen lo suyo a costa de todo y que no dudarían ni un segundo en buscar venganza si lastimaran a sus seres queridos. Ambos sostienen una mirada de tribu sobre el conflicto, donde lo propio tiene que ser protegido ciegamente. Ambos perdieron lo que más amaban y con ello toda sensibilidad y empatía, y así cometieron actos horribles que los condenarían. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué uno es amado y otro es odiado? Ninguno de los dos parece ser mejor que el otro. Ambos tienen su cuota de bondad y su cuota de maldad. Parte de esta respuesta puede empezar a contestarse simplemente diciendo que con este personaje pasamos un juego entero donde llegamos a quererlo mucho a pesar de sus actos, y con este otro la mitad de uno, y encima lo primero que hace es matar brutalmente al personaje que ya amábamos. Y sí, no es una buena carta de presentación, no vamos a mentir. Lo que lleva a que veamos a Abby como ellos y a Joel como nosotros. No importa en esencia si lo que hayan hecho estuvo bien o mal objetivamente, sino que es una simple mirada de tribu. Joel es de los nuestros y Abby de los otros. Por consiguiente, Joel bueno, Abby mala. Este pensamiento se conoce como tribalismo. Oh, se va a poner a hacerse el intelectual, el forro este. Pero, ¿qué carajos es el tribalismo? Una tribu es un grupo social unido por alguna combinación de sangre, etnia, ascendencia, lugar de nacimiento, educación religiosa o tradicional u otra característica no elegida. Las personas tribalistas aceptan pasivamente esta condición y se ajustan a las normas del grupo, como las formas de vida que se transmiten de generación en generación sin cuestionamiento, como el vestuario, la cocina, el idioma, las costumbres buenas o malas y las creencias, al igual que se acepta casi incuestionablemente a sus miembros. La familia. Una tribu no es lo mismo que una asociación voluntaria basada en valores elegidos, como una fuerza laboral corporativa, una asociación de exalumnos universitarios o un grupo de lectura. La pregunta que surge es, ¿qué es lo que atrae a las personas a los grupos centrados en características no elegidas? ¿Qué valores ofrecen estas tribus? En este caso, como hay un apocalipsis zombie, la respuesta es simple. La gente se aferra a sus tribus porque buscan protección. ¿De qué? De otra gente. En el universo de Last of Us aprendemos que el peor mal no es en definitiva el hongo que los infecta, sino las personas. La gente en este mundo saca su lado más oscuro y retorcido y es casi suicida no unirse a algún grupo o comunidad que ofrezca protección. Sí, claro que hay grupos mejores éticamente que otros y la gente se agrupa con algún tipo de afinidad, pero la mayoría pertenece al grupo que le tocó y tiene que defenderlo de las amenazas externas sin importar qué ideas, qué acciones o qué tan bien o mal moralmente hablando sea masacrar a otra tribu. La lealtad hacia tu grupo es tu deber y punto. Esto puede verse claramente cuando Abby intenta ayudar a los dos serafitas que parecen buenas personas y su tribu, los lobos, los quieren matar simplemente porque pertenecían a los serafitas. Se piensa como grupo y se juzga al grupo, no a los individuos. Es decir, no hay buenos y malos, solo nosotros y ellos, y nosotros tenemos que ponernos por encima de ellos. Entonces, en resumidísimas cuentas, el tribalismo es la idea de que el ser humano no vale nada si no pertenece a una determinada tribu, comunidad o grupo, y que dicha comunidad es buena solamente porque es tuya y que tu adherencia y lealtad del grupo se debe a los beneficios o protecciones que te ofrecen, sin importar el origen o moralidad de lo que te ofrecen. No hay un estándar de valor, es bueno porque es tuyo. No se mide lo bueno o lo malo de forma objetiva. Los forasteros son los malos no por lo que hagan o piensen, sino simplemente por ser los otros, y por ser los otros tampoco merecen mucha piedad. Vamos a poner contexto y por favor volvamos al juego, que esto no es la escuela. En The Last of Us no hay héroes, tampoco hay personas del todo buenos y del todo malos, pero claramente, si tuviéramos que medirlo con una vara, Joel y Abby están casi iguales. Y digo casi porque me arriesgo a decir incluso que quizás Joel fue peor. El problema es que muchos escogen el bando de la persona con la que ya tenían afinidad y no se ponen a pensar claramente las implicancias de sus actos, porque dan por sentado que está bien lo que hizo porque Joel forma parte del nosotros. Esa actitud tribalista de ellos y nosotros es justamente lo que el juego
Joe intenta que entendamos y que sintamos, que evidenciemos. Abby no es mala solo por ser los otros y Joel no es bueno solo por ser nosotros. Y si miramos sin el velo cegador del tribalismo, vemos sus parecidos. Vemos como ambos actuaron de forma similar, hicieron cosas malas y buenas, encadenando una serie de acciones desastrosas. Supongamos que concluimos que no está mal que Marlene y Jerry quieran sacrificar a Ellie, una niña de 14 años. Entonces lo que estuvo mal fue que quieran hacerlo sin antes preguntarle a ella, aunque sabían que la respuesta de Ellie sería que sí, pero eso no viene al caso. Sin dejar que Joel se despida, sin dejar que Joel hable con Ellie para que ella le diga con sus palabras que quiere eso. Supongamos entonces también que no está mal que Joel quiera salvar a Ellie. Lo que estuvo mal fueron las formas. Matar al cirujano, matar a los médicos y a todos los demás que no significaban una amenaza. Matar a tanta gente. Sigamos suponiendo, digamos entonces, que la venganza de Abby sí estaba justificada. Lo que estuvo mal quizás fue hacer todo ese sádico Joe enfrente de Ellie que hizo que el horror se desatara. Pero a fin de cuentas, a Joel le iba a caer el peso de las consecuencias de todas las cosas malas que hizo. Joel no es ningún santo y esto es clave de entender porque mucha gente piensa que era un ángel. En ambos juegos dejan en claro que él mató inocentes e hizo cosas que no merecen la redención. Sabemos que formó parte de los cazadores que, para quien no recuerde, los cazadores son una tribu que roban y matan personas independientemente de su afiliación. Lo hacen solo para quitarle sus recursos. La misma lógica que expliqué antes, nosotros y ellos, y así mataban a mucha gente para sobrevivir de esta forma parasitaria. Y Joel y Tommy, nos guste o no, formaban parte de este grupo, algo que muchas veces se pasa por alto cuando se hace un juicio de valor. Su propio hermano le dijo que no tenía más que pesadillas cuando estaba con Joel, lo cual es bastante revelador. Todo esto, en última instancia, es lo que lo llevó a terminar como terminó. Por supuesto que igualmente todos le tenemos cariño y le guardamos un lugar en nuestros corazones. A ver, es Joel, carajo, es lo más, salvó a Ellie un montón de veces y tiene su encanto y no me cabe duda de que en el fondo tiene un buen corazón. Y encima ahora ese sentimiento se refuerza que lo está interpretando Pedro Pascal. Pero eso no lo justifica, no podemos obviar las cosas que hizo. Y por otro lado tenemos a Abby, a este personaje que le arrebataron a su padre, su única familia, quien era como un héroe para ella y que claramente el juego se encarga de mostrarnos que era un buen tipo. Sí, cometió el error de querer ir adelante con lo de la cura sin primero despertar a Ellie, pero por otro lado también sabemos que Ellie sí quería morir por la cura y Marlene lo sabía también, por eso siguieron adelante. Entonces es un entramado complicado, no podemos saber a Jerry como el villano, ni a Abby, quizás tampoco a Joel. Pero las formas, ¿en serio era necesario esto? Y lo mismo con Abby, ¿en serio era necesario esto? Creo que ya se entiende. Ambos personajes buscaron redimirse por las cosas horribles que hicieron. Joel con Ellie y luego Abby rescatando a Lev y poniéndose en contra de su propia tribu, pero ¿lo consiguieron realmente? Es difícil pensar que sí cuando las acciones de Joel terminaron desencadenando un sinfín de tragedias que afectaron incluso a quienes él más amaba. Y las acciones de Abby terminaron afectando a toda su comunidad. No pudieron evitar que sus vidas fueran destruidas por los crímenes que cometieron y Ellie, desgraciadamente, también cayó en esa espiral de odio que, a pesar de haber intentado romperlo al perdonarle la vida a Abby, seguramente esos fantasmas vuelvan a perseguirla en el futuro. Entonces, el odio a Abby y solo a Abby, desde mi punto de vista, no tiene sentido. Algunas personas argumentaron que lo odiaban porque, si bien Joel había hecho cosas malas, la motivación de él había sido siempre el amor que sentía por Ellie, que era básicamente un traslado de su amor por Sarah, mientras que la motivación de Abby había sido el odio hacia Joel. Pero nadie se queja de que esa sea la motivación de Ellie para vengarse de Abby. Además, Abby, al ser despojada de su padre, de su familia, pierde el sentido y redescubre su propósito en vengarse. Esa venganza también es una respuesta al amor que tenía por Jerry. Y ojo, yo no pienso que la mejor decisión de Abby fuera vengarse, pero no porque piense que es injusto o que Joel no lo merecía, sino porque a causa de esa venganza se destruyó ella misma y a todos a su alrededor. La realidad es que Joel eventualmente merecía pagar por sus pecados. A pesar de las cosas buenas que hizo, tarde o temprano en ese mundo las consecuencias de todas las cosas malas que hizo le iban a caer. ¿A
qué voy con esto? A que el odio a Abby solo es justificado si lo entendemos como un impulso emocional provocado por nuestro amor incondicional a Joel, pero no es muy objetivo que digamos. Abby es un buen personaje, perturbado y trastornado por todo lo que vivió como todos en ese mundo, pero no podemos odiarlo solo por matar a Joel cuando sabemos exactamente por qué lo hizo y entendemos que sus motivos no son mejores ni peores que los de Joel. Y no podemos desentendernos ahora cuando a todos, incluso a los que están a favor de lo que Joel hizo, nos pareció difícil de mirar y hasta incómodo todo el desastre que hace en el hospital. Yo también tengo cariño por Joel, pero eso no significa que tenga que odiar a Abby. La realidad es que ella tenía todo el derecho a matarlo. Entendamos derecho como algo que no existe formalmente en ese mundo y donde la única forma de hacer justicia es básicamente matando. Repito, Abby cometió un error al buscar venganza, pero fue un error porque eso arruinó su propia vida, la despojó de su humanidad y perjudicó aún más a sus seres queridos. Abby y Joel son básicamente la misma persona, pero en diferentes etapas de su vida. Joel se convirtió en una mala persona tras perder a su hija. Abby se convirtió en una mala persona después de perder a su padre y su única familia por culpa de Joel. Joel se convirtió en una mejor persona después de Ellie y Abby se convirtió en una mejor persona después de Lev. Creo entonces que si odiamos a uno y no al otro es simplemente porque estamos teniendo una mirada sesgada por el tribalismo. Creo que está más que claro que no hay buenos ni malos en esta historia. Y es cierto, en ese mundo las reglas son otras, pero ¡hey! Nosotros estamos en este mundo y podemos ver desde afuera y con la historia completa. Entonces no se trata de elegir un bando y defenderlo a muerte irracionalmente. Se trata de dar una mirada objetiva y no justificar ciegamente las acciones de uno porque este es el bando que yo elegí. Si de eso se tratara, entonces ¿para qué siquiera empezar a discutir el tema? Ay, quería un video corto y al final se me terminó haciendo largo de nuevo. Lo último que queda preguntarse es si el destino final de estos dos personajes fue merecido tal y como se desencadenó. Respecto a Joel, como dije, yo creo que tarde o temprano alguien iba a terminar matándolo. Lo cierto es que él probablemente le haya arruinado la vida a mucha gente, entre ellos a Abby. No sé qué tanto se merecía esa vida feliz que estaba teniendo. Tal vez esos años felices en Jackson le devolvieron algo de lo que la vida le quitó cuando se llevó a Sarah. Pero lo cortés no quita lo valiente y... Abby encontró a Lev y allí volvió a tener un propósito en cuidarlo y pudo empezar a recuperar esa humanidad que había perdido. Pero los errores de su pasado también le pasaron factura. Uno podría pensar que quizás ella también merecía morir, pero hay castigos que son peores que la muerte. Yo creo que cada uno recibió de forma más o menos severa su merecido. Joel no es el bueno y Abby no es la mala. Si odiamos a uno, tenemos que odiar al otro. Quizás esa sea una de las tantas cosas que entró en la cabeza de Ellie cuando decidió perdonarle la vida. Al haberla matado en ese momento, en lugar de dejarla ir, habría sido el último clavo en su ataúd. Y me alegro de que no lo haya hecho. Ellie también recibió un castigo, uno muy grande, pero me temo que en una parte 3 quizás veamos consecuencias aún más graves de sus actos. Y por último, como dato de color, para los que no sabían si la segunda temporada de la serie de Last of Us que está haciendo HBO se iba a basar en la parte 2 del juego, les cuento que ya está confirmado que se va a basar en eso. Así que mejor irse amigando porque vamos a ver a Bella Ramsey pasar por todo ese tortuoso proceso cuando pierda a Pedro Pascal. ¿Vas a suspirar cada vez que menciona a Pedro Pascal, carajo? Eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado. Yo sé que este es un tema complicado, pero bueno, todavía sentía que tenía algunas cosas para decir respecto de Joel y de Abby y bueno, de todas las polémicas que se generaron en los comentarios. Este probablemente haya sido el último video en el que hable de esta saga, creo que ya he dicho todo lo que pienso y todo lo que puedo decir relacionado a The Last of Us. Así que nada, espero que los hayan disfrutado y para los que solo vieron este video, sepan que tengo 2 videos más hablando sobre estos juegos. Ya saben, suscríbanse, comenten, denle like y toquen la campanita para que YouTube les avise cuando subo videos. Sin nada más que decir, yo soy José JB y esto es Ideal Game.